Voy a tocar un poco acerca de lo que son este, la importancia de las temporalidades dentro del mercado. Y creo que a pesar gente que hay aquí que está avanzada y gente que está comenzando acerca de eso del análisis técnico, le va a ayudar mucho este tipo de información, conocerla para poder aplicarla en un futuro y poder tener una panorama más clara acerca del mercado, acerca de sus movimientos y así poder tener una perspectiva, un mejor escenario al momento de estar operando. Entonces, como nosotros sabemos dentro del mercado y como lo había explicado en clases anteriores, dentro del mercado siempre vamos a ver en las zonas que son de soporte, resistencias, vamos a ver un conjunto de inversionistas que al igual que ellos están comprando y vendiendo en ese momento, por ejemplo, aquí un movimiento de compradores, así como ellos están comprando en ese momento, si nosotros bajamos a una hora, vemos también información de vendedores, de cómo justo la moneda también tiene caídas, tiene subidas. Entonces, un movimiento por su naturaleza como tal no es solamente de compradores o vendedores, sino que es de varios jugadores dentro del mercado. Entonces, esto hay que tenerlo un poco en cuenta, ya que si nosotros nos cerramos a la idea de que un movimiento es solo de vendedores o de compradores, estamos dejando de lado mucha información, ¿va? Entonces, ahorita a mí lo que me gusta ver y lo que estoy viendo un poco acerca del dólar yen es que el dólar yen puede seguir con una subida. ¿Por qué? Porque si lo vemos en semanal, llegó a formar ahora un patrón que nosotros conocemos, que nosotros lo vimos en la sesión pasada aquí por Coffee and Pips, que es un patrón de doble piso. Este patrón de doble piso llegó a formarse en una zona de oferta que el mercado ha respetado mucho y tuvo una reacción alcista muy brusca que ya podemos ver en semanal. Entonces, a pesar de que ustedes, por ejemplo, en semanal lleguen a ver una zona con mechazo, no significa que la zona con mechazo se va a ver en otras temporalidades, sino que solamente es una zona. Porque si nosotros ya lo vemos en diario, ya no hay mechazo y tendremos que recorrer la zona en la parte más baja. Y probablemente en el mercado en el pasado, si haya zonas, vean por ejemplo estas zonas, que haya mercado en la zona pasada. Entonces en este caso sí aplica. Ahora, ¿qué pasó? El mercado fue a dar un impulso, un retroceso y ahora está teniendo una subida. Pero si nosotros vemos esto claramente puede ayudarnos a nosotros a entender de que estamos en una posible subida, en una posible zona donde el mercado va a traer tendencia alcista. ¿Por qué? Porque estamos viendo puntos estructurales como lo sería un bajo, un alto, un bajo más alto y probablemente estamos esperando ahora la formación de un alto más alto. ¿Por qué? Porque si lo veo en un día no están las confirmaciones necesarias. Porque a pesar de que yo tengo poca información en lo que serían gráficos de un día, yo tengo que moverme ahora un gráfico más abajo. Recuerden que para entender información, para poder ver zonas más claras o zonas más consolidadas, o una de dos, bajamos por ejemplo a lo que sería 4 horas y vemos nueva información como serían esta resistencia, este soporte, esta resistencia, este soporte, zonas aquí, un patrón de mercado que formó el precio. Entonces ya a pesar de que yo estaba viendo en un día que el mercado probablemente iba a llegar a formar un nuevo punto estructural, ahora estoy viendo cómo el mercado trae realmente más estructura. Y esto es lo importante, que nosotros al momento de operar no tengamos ese miedo o no tengamos esa duda de no querer cambiar de temporalidades. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no cambiamos de temporalidades porque pensamos que el gráfico o que el análisis se va a alterar, entonces no lo hacemos. Y ahí está el primer problema, porque realmente en otras temporalidades encontramos más información, información más clara. Es decir, que si por ejemplo tú ahorita, en este momento, a pesar ya de haber identificado los puntos bajas a gráficos de una hora, probablemente aquí entres un poco en confusión.
Supongamos que tú quieres marcar un Fibonacci o marcar, no sé, zonas de resistencia o soporte donde quieres que el precio caiga. Entonces vamos a poner en perspectiva esta zona de aquí, que nosotros queremos agarrar un impulso de esta zona para ver los niveles en donde puede tener retroceso, ya sea ese nivel, ya sea este nivel o este nivel. Pero realmente pues, no sabemos bien en qué nivel puede retroceder. ¿Por qué? Porque número uno, no tenemos la certeza de dónde terminó el movimiento alcista. Entonces, primero no sabemos dónde inició. Puede ser que haya iniciado aquí, pero así como inició aquí, también pudo haber iniciado aquí con este nuevo movimiento, o aquí con este nuevo, o hasta aquí con este nuevo. Entonces aquí es donde nosotros decimos, bueno, entonces ¿dónde marco la zona? ¿Dónde marco la zona de subida del precio? Entonces, para nosotros poder ver una información más consolidada, una información más madura en el mercado, tendríamos que forzosamente subir de temporalidad. ¿Por qué no bajar? Porque si nosotros estamos buscando ver menos información, tiene que ser un gráfico de una temporalidad más alta. O sea que si estamos en una hora, hay que pasar a 4 horas en este caso. ¿Por qué? Porque 4 velas de una hora hacen una vela de 4 horas. Ahora, si yo quisiera ver más información, ¿qué debería de hacer? Tal vez bajar a gráficos de 30 minutos, donde veo más información, o gráficos de 15 minutos. Ya eso dependiendo el estilo de trading de cada quien, también las temporalidades. Pero yo bajaría a 15 minutos para ver más información. ¿Por qué? Porque 4 velas de 15 minutos es una vela de una hora. Entonces yo ya estoy teniendo más información. Pero en este caso, que no sé bien el impulso donde terminó, yo soy consciente que hubo un cambio de estructura. Que el último alto más bajo se quebró y ahora se está yendo a la alza. Entonces yo puedo esperar compras. Eso soy consciente. Que ya cambió el juego entre vendedores a compradores. ¿Por qué? Porque la moneda ya se empezó a cotizar en precios más altos que en precios más bajos. Por esa razón, yo puedo esperar que realmente el mercado pueda seguir teniendo una subida a largo plazo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me voy a 4 horas. ¿Por qué 4 horas? Porque si nosotros vemos las zonas que tenemos marcadas, aquí ya podemos ver un impulso más limpio. Y es lo que nosotros tenemos que enfocarnos al momento de ver análisis técnico. En ver cosas limpias. ¿Con limpio a qué me refiero? A que sea fácil de ver visualmente. A que sea entendible. A que tenga realmente una forma eso que estoy buscando. A que tenga un propósito. A que tenga un movimiento limpio, claro. Que sea claridad. Entonces aquí yo ya puedo identificar que este fue la zona de inicio y esta fue la zona donde terminó. ¿Por qué? Porque el impulso llegó aquí y ya aquí llegó a parar y a tener varias velas bajistas. Entonces esas velas a mí me ayudan a entender que el mercado pudo ya haber terminado esa zona. Ahora, si yo me voy a 4 horas, a comparación de una hora, tengo menos zonas de retroceso. Porque, por ejemplo, aquí en una hora tenía esta zona de aquí, tenía esta zona tal vez de aquí, y tenía tal vez esta zona de aquí. Entonces, yo como ya veo el mercado más consolidado, ya puedo ver realmente qué zona es la que estoy buscando y dónde va a tener más confluencia. O sea, dónde va a tener más probabilidad mi trade. Entonces, si yo veo aquí también en el pasado, a base de la estructura, esta zona que está muy clave, yo lo único que hago es bajarla como así, para agarrar el movimiento de esta, que es una zona más clara, en 4 horas a comparación de esta. Entonces, realmente, ¿qué peso tiene la información más grande? El peso que tiene es que es información más consolidada, ¿vale? O sea, es como si tú tuvieras, no sé, vamos a imaginar que tú tienes un equipo de fútbol, tienes aquí a los integrantes, tienes, vamos a suponer,
10 integrantes en el equipo de fútbol, ¿va? Pero dentro de este equipo de fútbol, tú tienes varios integrantes que son malos, que realmente no te interesa tenerlos dentro del partido, porque sabes que no van a rendir, porque sabes que no son buenos jugadores. Entonces, ¿qué vas a querer hacer? Quitar a los malos y dejar a los buenos. Aquí no aplicaría la regla de que necesariamente se necesita un número de jugadores. No, aquí estamos buscando nada más a los buenos. Entonces vamos a dejar solamente a los buenos y probablemente los buenos solamente sean unos 5 jugadores. Es lo mismo que pasa con las temporalidades. Cuando nosotros estamos viendo información, por ejemplo, de una hora, hay mucha información. Y hay tal vez información no mala, pero sino información innecesaria que solamente nos puede confundir. Entonces esa información innecesaria a nosotros no nos va a servir. Lo que ocupamos es la información buena, la información clara. Y al final del día, quédense grabado esto, la información clara que predomina en el mercado es la información más útil. O sea, es decir, supongamos que aquí cada jugador lo vamos a representar como zonas estructurales, zonas donde vemos soportes y resistencias. Entonces tal vez varios de aquí mostraban soportes y resistencias, pero cuando los cambiamos a un gráfico más grande, ya no los vemos, desaparecieron. Entonces, ¿qué significa? Que eran zonas poco útiles en este ejemplo. No estoy diciendo ni descartando que en una hora no haya zonas útiles, porque claro que las hay. Pero en este ejemplo de ver información más clara, zonas de una hora ya no van a servir, ya no van a ser útiles. ¿Por qué? Porque tenemos mejores zonas en 4 horas. Y es lo mismo, o sea, conforme va subiendo, igual los de 4 horas, probablemente vayan desapareciendo algunos y se queden solamente 3. Que en este caso esos 3 van a ser tal vez zonas que se vean claras en gráficos de un día. Entonces, al momento que nosotros estemos aplicando cualquier tipo de herramienta para poder seguir al precio, hay que estarla buscando en temporalidades más grandes. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a identificar zonas en 15 minutos, ¿qué va a pasar? Que voy a tener muchísimos jugadores. Entonces yo voy a ver probablemente que hay un cambio de estructura y ahora sí decir, no, pues el precio ya va a caer. Pero subo tal vez a una hora y veo que realmente esa no es la zona que espero. Que la zona en la que espero a que haga retroceso es esta zona de aquí. Y ahora subo tal vez a 4 horas y zonas que veía en el pasado desaparecen porque quedan solamente pocas. Ahora si bajo a un día, zonas van a desaparecer y zonas van a quedar esta y esta. Pero ya cambia de perspectiva porque nosotros queremos ver el precio actual. Entonces en el precio actual, zonas donde puede retroceder, vamos a necesitar información más pequeña a un día porque ocupamos ver más mercado. Entonces lo mismo pasa en 15 minutos. En 15 minutos nosotros vamos a ver muchos jugadores dentro de el partido, por así decirlo. Pero al final del día tenemos que irnos quedando con los mejores, con los que se ven y con los que están mostrando información más clara dentro del precio. Con ellos son los que nos necesitamos quedar, porque ellos son los que nos van a estar dando la información que necesitamos. Y ya a base de esto que logramos resumir, esta reducción de velas y de información, es que podemos ya añadir zonas donde el precio puede tener ahora sí zonas de retroceso y puede tener mejores movimientos a largo plazo. Entonces a veces lo que pasa mucho es que, no sé, vemos una estructura en gráficos de 15 minutos, vemos por ejemplo aquí que el mercado ya puede caer, nosotros operamos ventas a largo, por ejemplo operamos ventas para que llegue hasta esta zona
que aquí donde está el precio, llegue a esta zona de aquí. Y aquí ya tenemos nosotros un error. ¿Por qué? Porque le estamos dejando toda la carga de el análisis técnico a una simple zona como esta, todo por ver unos cambios estructurales aquí arriba. Pero si vamos subiendo, nos vamos dando cuenta que probablemente el mercado puede llegar más bien a esta zona de aquí arriba, tal vez a esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es una resistencia, y recordemos que por regla básica, lo que antes era una resistencia o un techo, ahora se puede hacer piso, entonces ya movimos la zona. Y de aquí ya podríamos esperar tal vez una subida. Pero a como lo vamos viendo, sería solamente una zona de caída ahí. Entonces vamos subiendo otra temporalidad, 4 horas, y decimos, no, pues esta zona ya no se ve clara. La zona que se ve clara es esta. Entonces ya hicimos otra movida y ahora esperamos tal vez al que el precio caiga a esta zona. Y ya si nos vamos a un día, decimos, no, pues esto trae tendencia alcista, porque está haciendo un bajo, alto más alto, bajo más alto, y puede llegar a tener un retroceso para seguir a formar un alto más alto. Entonces lo que ya veíamos, lo que ya dábamos por hecho en 15 minutos, va a cambiar ahora, ya que el mercado trae otros planes de otros movimientos. Entonces, si antes veíamos ventas hasta la zona más baja, por ejemplo de aquí, ahora ya se reduce todo a una posible zona como esta, viendo solo en soportes y resistencias, y ya en un día esperar compras. ¿Por qué? Porque vemos tendencia alcista. Entonces ya tal vez cuando llegue el mercado aquí, ya sería buen punto para operar compras. Entonces si vemos, los jugadores se van reduciendo, pero al final la información más clara es donde los jugadores son más buenos, donde pasan escenarios, pasan pruebas y son más buenos, donde realmente estos jugadores son los que van a estar marcando el paso del juego, los que van a estar marcando realmente cómo se van a hacer las jugadas. Estos jugadores son los que nos sirven a nosotros, estos. Ya de ahí nosotros podemos ir bajando para conocer más escenarios y para poder buscar mejores zonas. Eso es de hecho lo que tenemos que hacer. Pero esto es como para darles claridad de que no se tienen que casar solo con una temporalidad o con dos. Yo, si de hecho aquí ven arriba, yo utilizo todas. 15, 4 horas, un día, una semana y un mes. Cada una tiene una, eh, una ocupación diferente. Cada una tiene un propósito diferente. Porque, por ejemplo, si yo me voy a mensual, probablemente en mensual solo me quede un jugador. Pero ese jugador es el que me va a resumir todo el movimiento. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué sería ese jugador? Tal vez este mechazo que pasó en el precio. Tal vez esa es la función de ese jugador. De decirme que hay una negociación no equilibrada dentro del precio, en donde compran y venden mucho. Entonces, esa es la información que me está dando ese jugador. No necesito más. Probablemente podré utilizar más en el pasado, pero ya serían nuevos jugadores. Nuevos jugadores que ni en una hora voy a alcanzar a ver, porque son zonas muy pasadas, zonas de 2017, 2018. Entonces es información más grande y obviamente también información más desarrollada. Entonces por eso, cuando nosotros no veamos algo claro, tal vez en 4 horas, es que tenemos que darle la oportunidad al precio de o subir un poco o bajar. Por ejemplo, 1 hora y ya podemos ver más zonas. Esto se aplica para todas las temporalidades. También no es lo mismo que yo esté en 15 minutos marcando líneas de tendencia y ya diga, ok, pues esa es la única línea y ya me quede con esa. Pero probablemente en 4 horas yo estoy viendo una línea de tendencia así, donde justo el precio puede llegar a caer y subir. Entonces, si yo estoy buscando ventas hasta esta zona, probablemente me coma
un stop loss porque el precio puede rebotar aquí e irse a la alza. Entonces ya me sacó acá en stop loss. ¿Por qué? Porque yo me casé solo con esta línea de tendencia y pensé que de ahí iba a caer. Y en lo personal fueron errores que yo tuve. Errores que yo solamente buscaba hacerlo en 1 hora porque era más fácil. Que buscaba hacerlo solo en 4 horas porque era más fácil. No tenía que darle tanto seguimiento al pan ni ver tantas zonas. Y realmente es fácil. Pero los resultados que tenía eran pésimos. Eran resultados malos. Porque al final cuando entendí esto, me di cuenta de tantos errores que tuve y cosas que probablemente no debía de haber cometido, todo por yo encerrarme en una idea, yo quería hacer las cosas a mi modo y no entender esto. Entonces, si tú te enfrentas en el mercado con una persona que conoce esto y tú tal vez solamente te quedas con un equipo de 1 hora, ya tienes las de perder solo con esa persona. Ahora imagínate miles de personas, millones que entienden esto y que tú solamente estás jugando esto. Te van a aplastar porque ellos van a traer más información y tener más información significa a tener más posibilidades de ganar. De ganar. Entonces, si tú no estás haciendo lo que la gente está viendo o lo que todos están viendo, probablemente te estás quedando muy atrás. Y si aparte tu estrategia tiene muchos indicadores y muchas cosas que no entiendes como tal y les dejas todo el trabajo a ellos, pues más jodido vas a estar en el juego. Porque aquí ya entra más la estructura del precio, la acción del precio, zonas de oferta y demanda, resistencias, algunos tal vez herramientas como Fibonacci, líneas de tendencia. O sea, aquí ya se van metiendo más jugadores, que en este caso serían unos árbitros. Por ejemplo, en el ejemplo de los jugadores. Ya estos árbitros te indican, va a subir, va a bajar, ya son como esos indicadores que te van diciendo del precio, pero no indicadores como los que conocemos, sino indicadores de la acción del precio, donde ya tú entiendes qué puede pasar. Y ahí ya es donde tú te vas diferenciando y vas teniendo más probabilidad de tener una buena ganancia en el precio. Entonces es por eso bien importante que entiendan esto, que ustedes mismos lo vean, esos trades que han tenido en pérdida, les den una revisada y lo más importante es que vean qué pasó en el precio cuando metieron compra, pero qué pasó en otras temporalidades. Probablemente el precio cuando tú metiste compra estaba en una zona de venta y no lo viste porque te quedaste solo en una temporalidad o 2 o 3, porque no viste el panorama completo. Ahora, para ver el panorama completo, tal vez tú me vas a decir, oye, pero pues si yo estoy esperando a que en un mes quiebre esta zona, tengo que esperar unos 6 meses o un año. Pues sí, tal vez ahí no tengas que esperar eso como tal, pero ya puedes ir moviéndote con menos información. Eso también es bueno. El no esperar tanto tiempo a que algo pase, pues ya te vas bajando de temporalidades para agarrar movimientos en corto en lo que llegue a esa zona en la que estás esperando. Pero todo guiándote de lo que el precio te va diciendo para que vayas teniendo una buena relación con él. Esta explicación es bien sencilla. Yo la verdad no los quiero llenar de información de análisis técnico. Porque el análisis técnico, ustedes váyanse a YouTube y pongan análisis técnico, Forex, trading, y van a tener a chorros, van a tener a montones. Yo les quiero enseñar estas cosas que no se enseñan en YouTube, que no hay en YouTube, que es realmente como la psicología que hay detrás de los movimientos, realmente cómo se forman esos movimientos o qué pasa en esos movimientos. Pero si lo que quieren es que les enseñe el Fibonacci, las líneas de tendencia, se las voy a enseñar muy por arribita si el caso lo pide. Pero a mí lo que me importa es que entiendan que el marcar un Fibonacci no lo es todo. Porque una cosa es cómo lo marcas, que todos saben marcar un Fibonacci, pero otra cosa es cómo lo usas y qué esperas a que haga el precio cuando está en los niveles, cómo entrar,
si identificaste bien el impulso, si hay más zonas de confluencia. Eso es lo importante que nadie enseña en YouTube. En YouTube yo te enseño para qué sirve y te enseño cómo resultó en el pasado. Eso está bien fácil. Pero enseñarte el que hay detrás de ese Fibonacci, porque es importante, porque es una zona de retrocesos, porque ciertos niveles son efectivos y no todos, todo eso es lo importante. Por lo que muchos de ustedes van a llegar a pagar información para que sepan por qué. Porque si ustedes solamente marcan Fibonacci, como dicen en los videos de YouTube, marcan por ejemplo un Fibonacci en esta zona, toca el primer nivel, meten compras, pierden. Toca otro nivel aquí, meten compras, pierden. Y ya tocaron aquí, meten compras y ganaron aquí, no se recuperaron, quedaron igual. Y si se mantienen haciendo eso, ahora imagínense, en cada 15 minutos, que hay muchísimos impulsos, marcan uno aquí, toca aquí, no dio entrada. Marcan uno aquí, toca aquí, no dio entrada. O sea, imagínense ahora cómo están estresando ustedes al precio. Pues menos va a haber rentabilidad a largo plazo, menos. Y es por eso que ustedes necesitan a alguien que les esté diciendo. No estoy diciendo que esa es mi chamba, porque yo les voy diciendo información útil, información práctica. Pero para que les explique todo, es mucho tiempo de mi parte. Yo les puedo ofrecer esto. Si les resulta, me va a dar mucho gusto que lo apliquen. Pero no puedo dar toda la información tampoco. Porque sería eso estarle quitando valor a lo que yo enseño. Yo les puedo ofrecer esta información, lo que hay detrás de eso, los básicos para que vayan entendiendo y tal vez vayan viendo otra manera de utilizar esas herramientas. Pero ya lo otro a mí no me toca. Ya es con quienes estén estudiando y si la academia en la que estás o la persona con la que estás aprendiendo no te enseña esto y te quedan dudas, no sabes bien ni para qué es el Fibonacci, tú solamente operas los niveles o cómo se marca, en qué situaciones sí o no, pues probablemente no estés en la academia que tú quisieras estar para que te enseñe todo. Y bueno, dejemos de lado completamente los videos de YouTube, que esos lo único que hacen es confundir más a la gente. Pero yo dentro de lo que cabe y lo que pueda les voy a enseñar esto. Está muy sencillo para que entiendan más el panorama y más que nada esto les va a ayudar a su sentido común, a su sentido de nivel de crítica, a tener criterio en el mercado. Esta información que parece muy sencilla o a veces hasta tonta por los ejemplos que uso, pero esta información lo es todo al momento en que ustedes estén operando, porque van a entender que tal vez están buscando lo que están viendo lo incorrecto en el mercado. Entonces tal vez tienen que hacer modificaciones conforme a esto y ahora sí aplicar varios conceptos que les di. Entonces esto más que nada es para que ustedes entiendan un poco, en este caso, por qué las temporalidades son tan buenas, por qué no hay que tener miedo en irnos a mensual o semanal para entender que va a haber mejor información y poder tener obviamente también una mejor operativa, ¿va? Entonces quedan 3 minutos de la clase. No sé si alguien quiera compartirnos algo.